Esta semana ha comenzado el juicio por la herencia de la duquesa de Medina Sidonia. 7 años después de su muerte, los 3 hijos reclaman parte de los bienes que custodia la fundación presidida por su viuda. El archivo, situado en Sanlúcar de Barrameda, es bien de interés cultural y tiene más de 6 millones de documentos de incalculable valor histórico. Los vecinos de la localidad gaditana temen que los demandantes puedan quedarse con una parte del archivo o llevárselo de Andalucía. Las distintas administraciones locales y nacionales presentes en el patronato de la Fundación están también pendientes de la difícil decisión del juez. El futuro del archivo de la Casa de Medina Sidonia se está decidiendo en un juzgado de Sanlúcar de Barrameda. Durante los 30 días que durará la vista, los 3 hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la 21ª duquesa de Medina Sidonia, plantearán ante la justicia que ellos también son herederos de parte del archivo histórico. ¿Por qué se ha movilizado toda la sociedad civil de Sanlúcar y de buena parte de la provincia de Cádiz ante este juicio por un litigio familiar? ¿Se puede dividir o incluso deslocalizar el archivo privado más importante de Europa? Luisa Isabel Álvarez de Toledo nace en Estoril en agosto de 1936. A los 2 meses de vida, en plena Guerra Civil Española, se traslada a Sanlúcar, donde permaneció 10 años hasta la muerte de su madre en 1946, pasando al cuidado de sus abuelos maternos. Se casa a los 19 años, de negro y embarazada de su primer hijo, con Leoncio González de Gregorio. El 11 de diciembre del 55, tras la muerte sin testamento de su padre, Luisa Isabel Álvarez de Toledo fue declarada heredera universal por sentencia judicial, pasando a ser la jefa de las casas de Medina Sidonia, Los Vélez, Villafranca y Niebla. Apenas tiene 20 años, está huérfana de padre y madre, tiene un hijo, otro en camino y media docena de títulos. Este archivo estaba en un guardamuebles que yo no había visto por dentro, y me encontré un túnel sin ventanas, con una humedad impresionante y un montón de papeles ingentes. Y empezamos a transportarlo con una camioneta alquilada, 2 meses y pico. A todo esto yo tenía entonces 20 años y estaba esperando a mi segundo hijo, que fue una niña. Y mi gran preocupación era ponerme de partón mientras quedasen allí papeles. El último día sacamos, me acuerdo, el último legajo. Y llego a casa, me siento, digo, ya puedo parir cuando quiera, a las 5 de la mañana. Ese día se cruzan en la vida de la duquesa los 2 universos paralelos que convergen hoy en el juzgado de Sanlúcar. Un inmenso legado histórico y la maternidad de su segunda hija, Pilar, a la que se añadiría al año siguiente un tercer retoño, Gabriel. La infancia de los 3 hijos se vio marcada por la ruptura matrimonial de sus padres en 1962, tras la que la duquesa se embarcó en un activismo político contrario al régimen de Franco, que la acabaría conduciendo a ingresar en prisión en 1969 y posteriormente al exilio en Francia. Los niños vivieron primero con su bisabuela materna y después con sus abuelos paternos. La duquesa está pues inmersa en su universo histórico. Además de catalogar más de 6 millones de documentos, se empapa de legajos que hablan de viajes españoles a América anteriores a Colón. Publica libros de historia y de la actualidad política del momento, mientras se aleja cada vez más de sus hijos. Investigando entre los documentos rescatados del archivo histórico, descubre que el origen de su propia casa, allá por el siglo XIII, tiene tintes insospechados. El segundo conde de Niebla tuvo serios problemas, el primero también. Eran conversos, y los conversos nunca estuvieron bien vistos de la monarquía castellana y leonesa. Además de conversos, pues el primer duque tuvo unos serios problemas matrimoniales, no tuvo hijos con su mujer, le heredó un hijo natural de una Isabel de Fonseca, de origen extraño, ¿no? Estaba evidentemente mal visto, nunca hubiese podido entrar en la Orden de Santiago, por ejemplo, y luego fueron erasmistas. Durante más de 5 décadas va descubriendo más y más legajos, documentos en clave sin descifrar, tratados de botánica, toda la correspondencia de los duques, hasta que en 1978 decide que aquello, palacio y archivo, han de tener un valedor público que administre semejante tesoro, algo o alguien que trascienda a ella misma y a sus hijos. En el año 78, la duquesa lo que hace es solicitar del Ministerio de Cultura de la época la declaración
de bien de interés cultural, tanto del palacio como de los bienes que integran ese palacio. Por tanto, de aquí no se puede separar ningún bien. En un momento determinado no se puede disgregar, no se puede coger y decir, bueno, pues me llevo el archivo, o me llevo este cuadro, o me llevo... No, todo constituye una unidad. En su relación de amor-odio con todo tipo de autoridades, firma desde entonces varios acuerdos. En el año 91 decide que una fundación es la figura legal más adecuada para velar por la unidad del archivo y de parte de su patrimonio. Para entonces ya había conocido a Lilian Dalman, la secretaria fiel que acabaría siendo su esposa. En el año 93 firma varios acuerdos con la Junta de Andalucía, que ya es patrono de la fundación, para dotar de presupuestos el funcionamiento de la misma. Nadie se mete en un berenjenal así para conservarlo en una vida. Para conservarlo en una vida, esto se vende y se va una vida de Bahamas. Se acaba antes. Yo he recibido un legado histórico que es legalmente mío, moralmente es de todos. Moralmente de todo, para cuidarlo, no para comérselo, no para repartírselo, no para partir la vaca a cachitos y comerse cada uno un pedazo, ¿eh? Bueno, entonces es evidente que yo tengo dinero para vivir yo, de sobra. Pero para mantener esto no lo tengo. Es evidente que pues aguantaría 2 años, 3 años y luego se acabó. Es en el proceso de dotar de patrimonio a esta fundación cuando surgen los problemas con los hijos, que temen que se esté usando como tapadera para sustraerles la futura herencia. Desde la parte demandada nos defendemos sobre la base siguiente. Esos bienes no estamos hablando de una donación, sino que estamos hablando de una dotación, que es diferente el término a donación. ¿Por qué? Porque al constituir la fundación tiene personalidad jurídica propia. Entonces, la entrega de esos bienes es una dotación. Esa dotación tiene una finalidad específica, que son el propio objeto fundacional. Por tanto, la clave parece estar en el baile de una sola letra, de donación a dotación, una interpretación que deberá hacer el juez para saber si el palacio y el archivo, junto con otras propiedades de la duquesa que fue vendiendo para mantener la fundación, deben ser ahora retornadas a los legítimos herederos, o deben ser indemnizados de alguna manera, o se les hace partícipes del patronato. Lo que se pide es simplemente el reconocimiento del derecho de propiedad sobre una parte de los bienes que fueron donados a la fundación. Eso es lo que se pide en la demanda. O el pago de la valoración que corresponda, que estimamos en torno a 6 millones de euros en su caso. La duquesa muere en marzo de 2008. Un cáncer de pulmón a los 71 años del que no se quiso tratar, pudo con su empeño en vivir. 11 horas antes se casa con Lilian Dalman, in articulo mortis. Ya en 2005 la había hecho secretaria vitalicia de la fundación y futura presidenta. Con la boda, la herencia se complica aún más para los hijos. El temor a que se divida o incluso se puedan llevar el archivo fuera de Andalucía es el que impulsó en julio pasado a la constitución de la Plataforma Ciudadana en pro de la Fundación Casa Medina Sidonia. Más de 40 asociaciones culturales y sociales se han unido para presionar a las administraciones y para concienciar a la población andaluza del riesgo que supondría cualquier cambio en la estructura actual de la Fundación. Los apoyos han llegado desde asociaciones gastronómicas, el Atlético Sanluqueño o reconocidos escritores. Hay escritores de renombre como Luis García Montero, Eduardo Menticuti, Almudena Grande, Caballero Bonal, etcétera, etcétera, Telles, en fin, hay y otra serie de personas que me consta porque se lo hemos pedido que surja también desde la intelectualidad y desde ese colectivo de importantes escritores, pues un apoyo y bueno, y cuando tienen oportunidad lo manifiestan públicamente. Otro de los ejes de la demanda que se plantea es la tasación del archivo que ha hecho la parte demandante, los hijos de la duquesa, una valoración de 60 millones de euros. Cuando se habla de una tasación y de valorar,
estos bienes en 60 millones de euros, ¿cuáles son las pretensiones, ¿no? Entonces nosotros desde la plataforma no hemos querido entrar nunca en el aspecto jurídico, ¿no? Y tampoco queremos que esto se convierta si no en salsa rosa, en salsa amarilla, ¿no? Y es lo que leemos en la prensa precisamente de los hijos de la duquesa lo que nos hace alarmar, ¿no? Ese temor no es que sea infundado, es que es inexistente y es una mera cortina de humo para no cumplir lo que exige el Código Civil. Realmente no es solo que no exista la intención de dividir y deslocalizar los bienes, sino que además ello resulta imposible, porque al tener la catalogación de bienes de interés cultural, la ley establece pues, la imposibilidad de que se divida el archivo o que modifique el lugar donde se custodia. Esto es algo que nadie pretende que se haga y que además, como digo, resulta ilegal. ¿Qué valor puede tener 6.000 legajos? No está en el tráfico del comercio. Por tanto, cualquier valoración que se le dé es una valoración utópica. El valor histórico y cultural es incalculable, pero todo en esta vida se puede cuantificar en dinero con arreglo a ciertos criterios. La duquesa demostró siempre su amor por el legado recibido en aquel guardamuebles. Mostraba con curiosidad y orgullo, por ejemplo, los documentos que atesoraba el archivo sobre la pesca del atún en toda la provincia de Cádiz. Desde 1379 hay constancia de la concesión real de la propiedad de todas las almadrabas que hubiera en las costas del patrimonio del actual ducado de Medina Sidonia. Isabel Álvarez de Toledo decía lo que pensaba, siempre, sin pantallas de corrección política alguna. El Estado es un ente generalmente tiránico que suele abusar de su autoridad en España. Yo no es al Estado, para quien lo conservo para la sociedad, para los españoles, que es algo muy diferente para mí. Por los españoles podría darlo todo, hasta la vida. Por el Estado, absolutamente nada. Isabel era conocida en Sanlúcar como la Duquesita. Nunca cuajó en su tierra el sobrenombre de Duquesa Roja que le adjudicó la prensa extranjera y la nacional por imitación más tarde. Defendía que la cultura emanaba del pueblo y era para él, que las administraciones públicas administran, no son las dueñas, y que el amor se elige, no se impone. Su complicadísima infancia y adolescencia fue la herencia que le dejó a sus hijos, que sufrieron otra infancia largamente trastocada. Un alejamiento material y espiritual que es difícilmente cuantificable. La justicia debe dirimir si el archivo particular más importante de Europa puede servir para cerrar semejantes heridas. El juicio, que ha comenzado, como les decíamos, esta semana, está previsto que dure hasta el 30 de octubre. Así terminamos. Les dejamos con nuestros compañeros del informativo de fin de semana. Nosotros volvemos el sábado. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.